Hola, buenas noches. Bienvenidos a una historia más aquí en Escena del Crimen. Hoy nos vamos a remontar nuevamente varios años atrás, más de una década, para recordar una historia bastante terrible, como muchas de las que contamos aquí, con mucha carga de violencia, con muchas aristas, por supuesto, y con situaciones que nos llevan nuevamente a la academia, a la ciencia médica, a la ciencia forense, a determinar qué fue lo que ocurrió con esa carga probatoria que se necesita muchas veces para comprender qué fue lo que pasó. En esta oportunidad se trata de un hombre que vivía en un inquilinato, esto en la ciudad de Luque, en el cuarto barrio, y habría matado a dos personas, abuela y nieto de esta. El joven tenía 17 años y la mujer 66 años. Ellos vivían juntos y aprovechó una noche y los mató. ¿Qué hubo detrás de esa situación? ¿Qué más se contó en aquel entonces o que envolvió, mejor dicho, una serie de rumores y una serie de situaciones de aquel extraño caso, por un lado incomprendido en algunos primeros momentos y luego revelado por la fiscalía, por la policía? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Escena del Crimen. Para saber de quiénes estamos hablando, en qué año ocurrió, vamos a la ficha técnica de las víctimas y del victimario. Perfiles. Víctima. Nombre: Erótida Martínez de Calderoli. Edad: 66 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Cuarto Barrio, Luque. Profesión: ama de casa. La mujer fue asesinada junto con su nieto de 17 años. Posteriormente, el autor prendió fuego a la casa. Nombre: Justo Antonio Martínez Espinosa. Edad: 17 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Cuarto Barrio, Luque. Profesión: estudiante. Al momento del hallazgo, los cuerpos tenían ya 8 días de fallecidos. Victimario. Nombre: Nelson Ramón Gómez Miranda. Edad: 21 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Pablo, Juan E. Oleari. Profesión: estudiante. Prontuario: hurto agravado y homicidio doloso. El muchacho fue condenado a 18 años de prisión por el doble crimen. Era una fresca jornada de agosto, el 8 más o menos de aquel año 2009, cuando el tío abuelo, en este caso del nieto, el hermano de esta mujer de 66 años, llegó a la casa ahí en el cuarto barrio de Luque, entró a ella y se encontró con esa situación. En un primer momento se manejaba información de que aquello probablemente había ocurrido un incendio, había sido una situación accidental dentro de aquel inquilinato, de aquella casa, pero algo más había que llamó la atención no solo de este familiar, sino que posteriormente del Ministerio Público. Pero esto no había ocurrido en ese 8 de agosto precisamente, sino que probablemente una semana atrás. Y recién al día siguiente, es decir, el 9 de agosto de ese mismo año, por supuesto, habían ingresado los investigadores para determinar, mediante algunas evidencias, que realmente ahí ocurrió un asesinato. ¿Qué pasó? Número 85 de la calle Melo de Portugal, casi llegando a la calle Herrera del cuarto barrio de Luque, la vivienda de Erótida Martínez pasó desapercibida por 8 días. Nadie ni siquiera sospechó lo que se escondía detrás de aquellas paredes, donde la mujer de 66 años vivió con su nieto, Justo Antonio Martínez Espinosa, hasta el 1 de agosto del año 2009. La verdad que era una calle principal, era el cuarto barrio de Luque, era un lugar concurrido, solo que no había muchos vecinos ahí que se pudieran dar cuenta, por ejemplo, que la señora no la veían más. Esa se estima fue la fecha en que ambos fueron encontrados sin vida en una de las habitaciones de aquella casa. Eran aproximadamente las 19:10 cuando Mario Martínez, hermano de la mujer, llegó hasta el sitio
y luego de mucho insistir esperando a que le abran la puerta, decidió acudir a la comisaría tercera situada en el centro de la ciudad. Aquel no era un lunes cualquiera, esa fecha quedaría marcada para siempre en su vida. Nosotros tuvimos conocimiento porque hicieron la denuncia los parientes, algunos parientes de la señora que estaban acá, porque el hijo se encontraba en Buenos Aires, era el padre del muchachito de 16 años. Hacía 8 días, supuestamente, según los parientes, que no la venían, no la encontraban, tampoco al nieto. Luego, un día se constituyeron, esa noche que nosotros tuvimos conocimiento. Las puertas estaban cerradas, pero una mancha negra sobre una de las ventanas llamó la atención a los policías. Rápidamente avisaron del hecho a la fiscal de turno, Rosa Noguera, quien asistió al lugar inmediatamente. Nosotros llegamos esa noche, llegamos al lugar, estaba oscuro, había cables sueltos, era peligroso ingresar, según los intervinientes, ¿verdad? Porque se fueron también la gente de criminalística, y dijeron que ellos preferían trabajar a la mañana, porque posiblemente cables sueltos y era muy peligroso trabajar a la noche. En el sitio, los agentes policiales lograron abrir una de las ventanas y rápidamente percibieron el pútrido olor que se escapaba desde el interior. Las manchas en la pared y la falta de energía eléctrica en el sitio hacían suponer un siniestro escenario, alrededor del cual empezaban a tejerse entre los comentarios diversas hipótesis. Entonces, se creía que la anciana podría haber muerto electrocutada con un cable suelto y su nieto, al intentar auxiliarla, también habría corrido con la misma suerte. Alrededor de la estructura, la cinta policial alertaba peligro en el exterior del hogar, que se había convertido en una escena del crimen. Después de la historia de la crónica de que había ocurrido en aquel entonces, nos vamos a enfocar en el hallazgo de los cuerpos. Se van a fijar ustedes en cuestiones muy particulares que en aquel momento a la Policía de Homicidios y también al Ministerio Público ya les había despertado curiosidad. Y tiene que ver con el incendio que había ocurrido en ese sitio. Les decía yo que en un primer momento se pensó que en ese lugar encendió, se quemó por una cuestión accidental. Un electrodoméstico que se dejó encendido, el cargador de un teléfono, un cortocircuito, algo que haya provocado ese incendio. Pero lo más llamativo de los peritos fue que solo la superficie quemada era en un solo lugar y no había abarcado a más partes de la casa. Si eso fue un incendio provocado, si solo se afectó a las víctimas, si es que afectó a los dos únicos habitantes de ese inquilinato y no pudo haber otro que haya sofocado el incendio, ¿cómo es que se explica que el fuego se confinó en un solo lugar? Eso despertó la tesis del incendio provocado y probablemente el que hayan intentado borrar las pistas. El hallazgo de los cuerpos. La madrugada transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, con los primeros rayos del sol, que poco se hacían sentir con el intenso frío invernal. La comitiva fiscal y policial llegó nuevamente hasta la casa 85 del cuarto barrio de Luque. Bueno, serían como las 8 de la mañana, que llegamos todos juntos, ¿verdad? Forense, todos, el equipo fiscal policial. Todos estuvimos ahí, estuvieron la gente de criminalística levantando las evidencias. Con la ayuda de un cerrajero, procedieron a abrir la puerta principal de la casa y en su interior se encontraron con un inesperado escenario. Y era una sola habitación, no era tan grande, pero era en ese lugar nomás. Se derramó aparentemente combustible para quemar. Ese fue el olor que los técnicos, ¿verdad? Los de criminalística, dijeron que era aceite. Aceite de motor. Aceite de motor, que es lo que se olía todavía dentro de la pieza. A la señora se le encontró sobre un colchón
todo quemado ya, ¿verdad? Pero ella estaba en una posición fetal, estaba totalmente ya carbonizada. El muchacho fue el que se llevó la peor parte. Su cuerpo completamente carbonizado fue recogido por los peritos en bolsas y trasladados hasta la morgue judicial para su inspección forense. En ese preciso instante, lo que parecía en principio ser un accidente, se convirtió en un atroz asesinato. Las primeras pistas de este asesinato apuntaban, si bien como les decía en un primer momento, probablemente a un accidente, a un incendio, y que eso había quemado a las víctimas, habían muerto por sofocación o por la inhalación de humo caliente u otras tantas circunstancias propias de un siniestro como este, llevaban sí a una sospecha de algo más por el hallazgo de esa pala con rastro de sangre, por ese hilo de sangre que había, es decir, ¿qué más había ocurrido? ¿Qué provocó esa herida, esa sangre, esos fluidos en esas herramientas? Evidentemente que ahí había un tercer factor que se tenía que investigar. Pero en Heridas que Hablan, los especialistas van a explicar realmente qué determina el que esto pase de ser de un probable accidente a un homicidio directo. Y tiene que ver con la causa de la muerte y en qué momento fallecen las víctimas. Heridas que hablan. En un primer momento, la posición de los cadáveres hizo suponer a los intervinientes que la mujer y el muchacho habían muerto a causa de un cortocircuito producido por una falla en el sistema eléctrico de su hogar. No obstante, tras la inspección de los cadáveres, se pudo confirmar que ambos fueron asesinados antes que se quemaran. Con todos, con la colaboración de todo el laboratorio forense, con todos, se llegó a la conclusión de que ambos murieron antes y luego fueron incinerados los cuerpos. En una minuciosa inspección, agentes de criminalística y un médico forense constataron que el deceso de la mujer de 66 años se dio a causa de una asfixia mecánica por estrangulación. Y encontraron por el cuello de la señora un cable, que aparentemente con eso le estrangularon. La señora estaba maniatada y en posición fetal. Ella estaba maniatada tanto del cuello donde le estrangularon y también estaba en una posición fetal totalmente carbonizada. El adolescente, por su parte, tuvo una muerte más dolorosa que su abuela. Justo Antonio fue asesinado a golpes de pala, de acuerdo al informe forense. Luego se encontraron gotas de sangre alrededor de la pieza que llevaba donde estaba una pala, que también estaba ensangrentada la pala. Por lo que la presunción fue que la señora fue asfixiada con el cable, ¿verdad? Y que la criatura, el nene, ¿verdad? Recibió golpes en la cabeza y luego fueron incinerados. Al momento del hallazgo de los cuerpos, los mismos estaban completamente incinerados. Para entonces, habían transcurrido 8 días de sus decesos. La policía no tardó mucho en encontrar al autor de este hecho. Era un 14 de agosto cuando finalmente el rastro nuevamente conducido o como vía la tecnología
provocaría la detención del autor, el presunto autor en ese entonces del doble asesinato. El teléfono de una de las víctimas condujo a los investigadores que ya en ese entonces tenían muy bien desarrollada la tecnología del rastreo del teléfono celular, por lo que recientemente se había adquirido en la lucha contra el EPP en ese momento. Ayudó y bastante en eso a que se pudiera por celdas detectar dónde estaba activo el teléfono celular e ir hasta una ciudad del departamento central a detenerlo. En un primer instante se habló de las circunstancias del hecho y qué estaba detrás de toda esta situación. La policía llegó a determinar que el trasfondo del asesinato había sido con fines de robo. La idea del autor del hecho era como que residía en la casa, como alquilaba una habitación dentro de este inquilinato, le sería fácil llegar a hurtar las cosas que estaban en la casa. Pero él no esperaba de que este adolescente de 17 años, al volver del colegio, se encontrara con él y fuese una situación más donde él podía sacar provecho. Fue ahí que le quitó el teléfono, hubo tal vez una discusión, se presume en un primer momento, y termina con este hombre queriendo asesinarlo o asesinándolo directamente, utilizando la pala como herramienta, dándole un golpe fulminante, provocándole la muerte a ambas personas, tanto a la mujer de 66 años como al joven de 17 años. Fue así que básicamente se comenzó a dibujar el hilo conductor de la investigación, un proceso que conduciría a una persona con ya experiencia en el mundo delictual a caer por lo mismo, el robo, el homicidio, que luego se duplicaría o tendría una segunda o un segundo escenario dentro de la penitenciaría a la cual fue trasladado poco después. ¿Cómo detuvieron al autor? Las tecnologías que utilizaron y los detalles de aquella detención a continuación. La detención del autor. La noche del viernes 14 de agosto ya había caído, algunos minutos después de las 21:30 de aquella fresca noche del 2009, cuando un grupo de efectivos policiales de la División de Homicidios de Investigación de Delitos llegó a orillas del Puente Remanso, en Mariano Roque Alonso. El día 14, Nelson Gómez, que cuando en ese entonces tenía 21 años, fue el autor del hecho. Nelson Gómez ni siquiera pudo reaccionar cuando los agentes del orden lo sorprendieron pescando e inmediatamente procedieron a su detención. Desde aquel punto, la comitiva se trasladó hasta su domicilio, situado entre las calles Lara, casi Capitán Isfrán, en el mismo barrio donde había cometido el crimen. Él fue aprehendido, creo que fue en Mariano Roque Alonso, estaba pescando, pero nosotros allanamos la casa. Al allanar la casa, nosotros encontramos todas esas evidencias. Estaba el televisor, estaba el DVD, estaba el teléfono. Y hemos encontrado todas esas pertenencias en la vivienda del mismo. Ese es el nexo que a él también les indicaba como autor del hecho. Decían que él era drogadicto, la mayoría de la gente que estaban alrededor. Entrada la madrugada, alrededor de las 1:30 del 15 de agosto, el detenido y las evidencias fueron trasladadas hasta la sede de investigación de delitos de la capital, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. En el capítulo de hoy estamos recordando un doble asesinato ocurrido en el año 2009, era agosto, cuando este joven había ingresado a la casa donde él residía en situación de alquiler de arrendatario para robar. Al menos eso era su intención, no se sabía en aquel entonces. Mató a 2 personas, intentó borrar todo tipo de rastro quemando la casa, pero no se aseguró de que así terminara, porque eso quedó de alguna manera a medias. No todos los rastros fueron borrados, y eso, para fortuna, por decirlo de alguna manera, de los investigadores, sirvió como cabo suelto para que posteriormente, en los días que vinieron,
pudieran ellos llegar a concretar la detención del sospechoso principal, del único sospechoso en aquel entonces, y tener los fundamentos como por ejemplo la herramienta que había utilizado para golpear a las dos personas hasta sacarles la vida, hasta matarlos y luego intentar quemar la casa, que también de alguna manera quedó probada que fue intencional, que fue de adrede, es decir, que no hubo un incendio accidental como en un primer momento se había pensado, se había sospechado, inclusive por parte de un familiar. Incluso él que creyó de que un accidente provocado por un cortocircuito, y hablo del hermano de la mujer de 66 años, fue lo que provocó un incendio a medias dentro de una de las habitaciones, y eso finalmente mató a la mujer y al nieto de 17 años. Pero posteriormente se logró finalmente deducir quién fue el autor. A la vuelta de esta primera pausa vamos a entrar de a poco en los detalles de la investigación. Finalmente, ¿cómo logran atar los policías esos cabos sueltos del cual les hacía yo mención? ¿Cómo logran llegar hasta el autor del hecho con las tecnologías mencionadas y también a los protagonistas de aquel entonces, los que llevaron la pesquisa adelante? Pausa y volvemos. Hoy estamos recordando un asesinato que ocurrió en el año 2009, en agosto para ser preciso. La sospecha principal es que este crimen había sido en el primer día inclusive del 8º mes de aquel año, pero recién fue descubierto una semana después y lo había hecho el hermano de una de las víctimas. En este caso es el tío abuelo de la segunda víctima, el hermano de la mujer de 66 años. Más o menos, haciendo un repaso de lo que escuchábamos en el bloque anterior, esto fue en el 4º barrio de Luque, en una vivienda de alquiler. La propietaria de esa casa alquilaba las habitaciones a las personas que así lo quisieran. Y entre uno de esos inquilinos, a los muchos que había alquilado, estuvo un hombre, nuestro protagonista, uno de ellos, el victimario. Un joven que tenía 21 años, tiene 21 años, que fijó domicilio en Asunción, en el barrio San Pablo, y que tenía ya de hecho un prontuario bastante complejo, un prontuario policial que habla de hurto agravado y homicidio doloso. Él alquiló por unos meses la casa, pero con el paso del tiempo se fue dificultando y desgastando esa relación entre la mujer que le alquilaba y él, el que arrendaba el lugar. Y esto porque él, al parecer, según las investigaciones de aquel entonces, comenzaron a desaparecer algunas cosas de la casa, algunas cosas de valor comenzaron a sustraerse, desaparecer en forma misteriosa. ¿Qué más sospechoso que si no era el nieto, era ese extraño? Y claro, para la mujer la intuición le llevaba a sospechar de ese inquilino en quien no podía confiar. Y acertó, de hecho, se trataba él, el autor de las desapariciones de esos objetos robados. Esa situación o esa serie de eventos llegó a quebrantar el trato que tenían ambos y finalmente él termina fuera de la casa. Termina la relación de alquiler, termina fuera, lo echa. Y con el tiempo, como él conocía muy bien esa casa, pensó que podría volver a entrar a robar. Y esto nos lleva al principio de todo, aquella primera fecha del 1 de agosto, donde al parecer pasó todo. Ingresó a la casa, fue directamente junto a la mujer, y como ella lo conocía, la mató. Utilizando una pala, la golpeó y con eso prácticamente la dejó inconsciente al punto de moribunda. No contó con la hora, el tiempo, porque era justo el momento en que el nieto de esa mujer llegaba del colegio, 17 años, y lo vio también, y como lo conocía, corrió la misma suerte. También lo golpeó y lo mató. Para borrar todo eso, para que no queden cabos sueltos, él pensó que lo mejor era quemar la casa, y de hecho que así lo hizo. Utilizó un acelerante,
y algunas cuestiones ahí combustibles como prendas y otras cosas, y le puso fuego a eso. Pero el incendio fue parcial y no borró por de todas las pistas. Así fue que la policía llegó hasta él, porque dejó muchos cabos sueltos, se llevó el teléfono de la víctima, del chico de 17 años, y eso finalmente condujo hasta los primeros pasos. Vamos a ver qué hizo la policía en aquel entonces, qué hizo la fiscalía, cómo llegan hasta el joven, toda la crónica de la investigación ahora. El ojo del investigador. Las primeras pistas en torno al crimen fueron vertidas por familiares de Erótida y Justo, quienes se percataron que en el sitio faltaban algunas pertenencias, situación que marcó rápidamente el norte de la investigación. Ellos se dieron cuenta que no estaba un televisor, que era de aparentemente 29 pulgadas, me dijeron esa vez, ¿verdad? Era grande el televisor, entonces llamaba la atención que no estaba en su lugar. Buscaron el DVD y por supuesto que no estaba el teléfono del adolescente, y entonces dijeron que acá hubo un robo, posiblemente le mataron para robar. Fue justamente el celular del muchacho el elemento clave para la investigación que llevó directo al autor del hecho. Pedí primero informe a una de las telefonías celulares, me proporcionaron los datos, inclusive el teléfono seguían usando ellos. Se hizo una muy buena investigación con la gente también de criminalística, lograron ubicar la casa del condenado a través del teléfono. Conocía a las víctimas. El muchacho fue identificado como Nelson Ramón Gómez Maidana, un joven de 21 años quien fue reconocido por los familiares de las víctimas, quienes afirmaron que meses antes del crimen fue inquilino de la dueña de casa. Un tiempo vivió, el sindicado vivió en la casa de la señora que le alquiló una pieza. Es por eso que él sabía todo lo que tenía la señora. Un testigo clave. Los testigos fueron identificados como Miriam Isfrán y Fernando Lugo. Ellos fueron detenidos, pero tras declarar, recuperaron nuevamente su libertad. Se mantuvo en silencio. Él se abstuvo de declarar, que es un derecho que tienen, pero hay veces que ellos confiesan, dicen sí o no. Generalmente niegan, ¿verdad? Pero él no negó, él no afirmó absolutamente nada, dijo. No quiso hablar, no habló tampoco. Nada me proporcionó. Ningún dato me proporcionó. Solo fue la chica, la novia que vivía con él. Con antecedentes por hurto agravado, este joven enfrentó a la justicia, Nelson, el 15 de abril del año 2014. Llevó algunos años finalmente el proceso investigativo, que después de varias dilaciones enfrente a un tribunal, y la sentencia fue clara. 18 años de cárcel para este hombre que había incendiado la casa para borrar las evidencias y haber previamente asesinado a esta mujer de 66 años y a su nieto de 17 años. Para la policía fue un caso cerrado en aquel entonces, porque llegaron a probar efectivamente, al igual, claro, que el Ministerio Público, lo que había ocurrido, la cantidad de cabos sin atar, la cantidad de evidencias, todo lo que quedó a la vista, los testimonios, la declaración de la pareja, de la novia de este joven de Nelson, que habló de un televisor que le había llevado, todo lo que contó en relación a su vida y a su entorno, hizo que se presentase tan claro para este tribunal lo que había pasado y comprendiera que él tuvo la decisión de matar más allá de la excusa del uso de drogas, y que esto supuestamente era el detonante para cometer esos homicidios. Que él, llevado, exacerbado por el consumo de drogas, estaba con ese perfil de asesino, como si fuera una especie de novela contemporánea de ahora, de este siglo, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que supuestamente luego de consumir algo se convertía en un monstruo. Algo así quiso presentar, tal vez, pienso yo, una idea mía,
pero que después de las tantas pericias psicológicas y psiquiátricas se logró probar de que él, cuando cometió todo esto, se ubicaba en tiempo, espacio, estaba consciente de lo que hacía, reconocía todo a su alrededor, de lo cual hablaba de que era una persona mentalmente sana en sus facultades y que lo que hizo, lo hizo consciente. La condena a 18 años por parte de un tribunal para Nelson. La condena. Casi 5 años tuvieron que transcurrir para que el autor del doble asesinato finalmente se enfrente a los tribunales. Fue condenado a 18 años. Yo no estuve en el juicio oral, fue otro fiscal, no obstante, todas las investigaciones lo hice yo, todas las hice yo. El 15 de abril del año 2014, Nelson Ramón Gómez fue condenado. El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Carlos Vázquez Barrios, Javier Zapena y Leticia Fracci, resolvieron imponerle la pena de 18 años de prisión. Los primeros años de su pena la soportó en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero ante la superpoblación y las constantes agresiones de las cuales era protagonista, llevaron a su traslado a la cárcel regional de San Pedro un año después. Nelson estaba en la cárcel compurgando su pena, comenzando a compurgar su pena, cuando ocurrió otro evento similar en cuanto a violencia, similar en cuanto a la forma en que sucedió, digo, por una especie de mezcla de venganza con robo, una serie de condimentos muy parecidos, pero con otros autores. Esto evidentemente con el matiz del confinamiento, estaban en la cárcel. Y me refiero a un asesinato que ocurrió también dentro de la penitenciaría. Nelson volvió a matar. Nelson volvió a tomar un arma blanca, un arma contundente para sacarle la vida a otra persona. Pero esto inclusive lleva a ideas inusitadas, sin lógica, sin fundamento. De hecho que nunca hay un motivo valedero para quitarle la vida a otra persona, salvo en donde la vida de uno está en peligro, y esta no era la situación. Esta situación llevó a Nelson a cobrarse venganza porque su compañero de celda supuestamente le había robado unas galletitas en el desayuno. A ese nivel supuestamente era el comportamiento de Nelson, y otra vez se hablaba del factor de las drogas, al menos así lo dio a entender en su oportunidad él, cuando hablaba de la justificación del por qué cometía ese crimen o esos crímenes. Siempre el factor de las drogas de por medio para justificar el comportamiento. Eso era lo que le dijo al defensor, eso fue lo que le dijo al director de la cárcel, eso fue lo que le dijo nuevamente a la fiscalía que intervino en aquel entonces. Este asesinato agravaría su situación de los 18 años que tenía que compurgar y se sumó nuevamente a una situación que hasta hoy día tiene que resolverse. Lo que había ocurrido en aquel momento, la otra historia, el otro asesinato. Otro crimen en la cárcel. 7 años se cumplían exactamente del hallazgo de los cuerpos de Erótida y Justo el 11 de agosto del 2016, cuando Nelson Ramón Gómez volvió a hacer noticia. Cerca de las 6:40 horas de ese día, una llamada a la comisaría de San Pedro del Ecuamandiyú alertaba sobre un espeluznante asesinato cometido en el interior de la cárcel de varones de esa ciudad. En una esquina de la celda 21 del pabellón A yacía el cuerpo de Ariel Yegros González, un recluso de 33 años, quien falleció a consecuencia de casi 30 heridas de arma blanca asestadas por su compañero de celda, Nelson Ramón. Sin embargo, el informe forense de la época reveló que su muerte se había dado a consecuencia de una fractura de la cervical. El criminal también presentaba cortes en el cuerpo. Él dijo a los guardiacárceles que el conflicto se había dado por un paquete de galletitas. Actualmente, con 32 años y 3 asesinatos en su foja criminal, Nelson compurga sus penas en la Penitenciaría Regional de Misiones, donde ingresó el 17 de agosto del año 2018. Bueno, después del doble crimen, tuvo esta experiencia en la cárcel nuevamente con una conducta asesina. ¿Qué fue lo que llevó
a Nelson Ramón Gómez a cometer este tipo de situaciones, de tener este perfil criminal, este perfil psicótico? Uno se pregunta si fueron las drogas, como en algún momento él lo dijo, o si hay algo más, una patología tal vez. Bueno, para entender un poco más, lo invitamos nuevamente, como ya es alguien de la casa aquí en Escena del Crimen, al doctor Manuel Fresco, que lo tengo, ustedes saben, por la situación actual sanitaria, lo tenemos a través de una videollamada al doctor Fresco, Manuel Fresco, psiquiatra. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la teleaudiencia. Y bueno, en relación a lo que estabas planteando, una persona que consume drogas en realidad puede eventualmente cometer algún tipo de comportamiento que en el estado de sobriedad no lo haría. Pero las drogas no convierten a una persona en asesino, simplemente desinhiben a la persona, o muchas veces porque un estado emocional previo o un trastorno de personalidad, como pueden ser, por ejemplo, trastornos de personalidad antisocial, hacen que conjuntamente con el consumo de drogas se forme como un cóctel explosivo y entonces la persona reacciona de la manera. O sea, básicamente no es que el asesino se hace asesino por el consumo de drogas, sino que potencia tal vez una situación interna que está ahí durmiendo. Bueno, tenemos que considerar dos posibilidades, ¿verdad? La posibilidad que una persona ya tenga una predisposición, que es bastante frecuente, que la persona pueda tener, por ejemplo, un trastorno que sea un trastorno, por ejemplo, una irritación cerebral, una epilepsia, etcétera, etcétera, que con el consumo de drogas o por el estado de intoxicación, mejor dicho. Entonces, cualquier detonante hace que su reacción sea desproporcionada, digamos, y puede terminar en una pelea cometiendo un asesinato. Lo que básicamente es lo que ocurrió en la cárcel, doctor, ¿verdad? Él atacó nuevamente a otra persona, son 30 puñaladas, 30 heridas de arma blanca que había propinado a este también interno. Entonces uno dice, bueno, una puñalada no dio justificar, pero lleva al análisis de si lo cometió realmente con una intención de dolo o con la intención de matar, pero 30 puñaladas, o sea, evidentemente que ahí hay algo más, ¿verdad? Según lo que manejo como información, esta persona asesinó a dos personas primero, terminó en la cárcel y posteriormente otra vez hubo un incidente ya estando privado de libertad en donde apuñaló así una reiteración a un compañero de celda. Y en términos de comportamientos, cuando una persona le mata de una puñalada, es diferente a que es reiteración, que pareciera un ensañamiento de 30 puñaladas. Uno tiene que pensar en una característica que tienen personas con epilepsia, que entran en una suerte de automatismo. Entonces que de manera automática, hasta como si fuera una crisis epiléptica, hasta que pasa el evento. Entonces, yo no sé si la persona, me imagino que ha sido evaluada, se le ha hecho una perilla en el primer incidente y se le habrá pedido un electrocardiograma que si no se hizo la primera vez, en una segunda vez para evaluar el comportamiento, sería muy importante. Este examen colateral, diga, que se hace un examen auxiliar de diagnóstico que es para descartar estados epilépticos. Pueden explicar que por una macana como esto crece, la persona termina metiendo 30 puñaladas. Que no es propiamente ensañamiento, como decía. Esto tiene todas las características de ser como una suerte de automatismo. La persona entra en una modalidad en donde reitera automáticamente, similar a lo que sería un ataque epiléptico, que la persona tiene convulsiones. Ahora, un estudio tal vez más profundo en lo psicológico, en la psiquis de este hombre, ¿crees de que faltó algo más o esto muchas veces con estudios así eso es muy difícil de determinar, doctor? Lamentablemente yo no tengo acceso al expediente porque con toda seguridad habrá sido evaluado
por los jueces cuando tienen que juzgar, y los mismos fiscales piden una evaluación psiquiátrica, psicológica, cuando el crimen tiene ciertas características. Y seguramente le habrán hecho un examen complementario para ver el perfil de personalidad que tiene, porque puede tener, como decía, puede tener una personalidad antisocial que, sumado al consumo de drogas y más eventualmente esta cuestión de la distimia o de la irritación cerebral, pueden explicar. Muchas gracias por el tiempo, doctor. Ahí está el doctor Manuel Fresco, el especialista, psiquiatra especialista en situaciones como esta. Lo tenemos generalmente cuando necesitamos recurrir a la voz de la academia para entender un poco cómo examinar o cómo ver situaciones como esta, principalmente no desde el punto de vista de como fenómeno, sino que entender aún más la psiquis humana, el comportamiento humano por sobre todas las situaciones. Vamos a hacer la última pausa aquí en Escena del Crimen y volvemos con más de esta historia. Erótida y Justo, abuela y nieto, fueron asesinados el 1 de agosto del año 2009 en el cuarto barrio de Luque, en la vivienda de esta mujer de 66 años que ella tenía, donde cuidaba, donde se hacía cargo, se hacía responsable de su nieto, porque el padre de este chico fue a trabajar a la Argentina. Ella vivió bien, vivió feliz, el chico estudiaba, tenía sus responsabilidades, nada de lo que había en ese entorno familiar quebrantaba, digamos, el normal desenvolvimiento, sino que fue un inquilino el que vino a romper esa paz en medio, digamos, de una situación compleja de tenerle a tu papá lejos, de vivir con tu abuelo, quizás ella de repente con la edad que tenía manejar a un adolescente, ¿no? En lo que normalmente eso conlleva en la naturaleza misma del comportamiento humano. Este joven alquiló la casa por mucho tiempo, pero con el paso de los meses comenzó a robar. Comenzó a sacarle cosas de utilidad a la mujer, a la que le arrendaba la pieza, el dormitorio, y eso iba, al parecer, a reducir por drogas. Tenía una adicción a las drogas que lo conducía a eso, supuestamente, hasta que un día la mujer se dio cuenta y decidió poner fin al trato que había. Le echó de la casa. Seguramente él, enojado, molesto por eso, se fue y pensó en volver a la casa con fines de robar. Dijo, yo conozco la casa, va a ser fácil, y se metió de nuevo. Mató a la mujer de 66 años usando una pala, golpeándola con una pala y dejando un rastro de sangre que después serviría para la investigación. Sería uno de los cabos sueltos que encontró la policía. Él no contó con un dato más. La llegada del nieto de esta mujer a la tarde, él venía del colegio y lo mató también. Lo mató porque lo conocía al igual que la mujer. Y también para quedarse claro que con las cosas de este joven. Llevó su celular, le robó el celular al adolescente y escapó. Antes intentó quemar los cuerpos, la habitación donde había dejado los dos cadáveres para borrar toda evidencia y que nadie sepa lo que ocurrió y quizás que se piense que fue un incendio. Pero eso no tardó en develarse que no era así. La policía, después de recibir la autopsia de parte del forense, supo de que a ellos dos los mataron. Y eso fue antes del incendio. Y el incendio fue provocado y de hecho que no quemó más allá de la habitación, lo cual de por sí en lo natural de este tipo de siniestros ya se sabía que había algo raro que no fue accidental, que eso fue provocado y localizado. La policía encontró el teléfono de Mariano Roque Alonso, lo siguió a través de la tecnología, el rastreo y finalmente detuvo a Nelson. En un primer momento él negó, dijo yo no soy el que mató a esas personas, negó y en reiteradas ocasiones hasta que llegó la policía hasta una pareja de este joven, una novia, y ella sí aseguró de que fue él. Ella terminó por confesar por él que realmente cometió el asesinato y que inclusive robó cosas de la casa. Este testimonio fue determinante, además del celular que estaba en su posesión, el celular de la víctima y otras tantas evidencias
que en el 2014 lo llevó a un tribunal que lo condenó a 18 años de cárcel por el doble homicidio, teniéndolo ya a él con antecedentes por hurto agravado. Poco después, en la penitenciaría de San Pedro, volvió a hacer lo mismo, volvió a matar, diciendo que las drogas eran la culpable. Era adicto a las drogas, les dije. 30 puñaladas a su compañero de celda porque este supuestamente le robó galletitas en el desayuno. Por ese crimen fue nuevamente condenado. Hoy, en la actualidad, está en la Penitenciaría Regional de Misiones. También con una condena por eso. Y ustedes escucharon al doctor Fresco, el doctor Fresco, que es un profesional de la neurociencia, de la psiquiatría, y él dijo que en ningún momento el uso de alucinógenos puede ser determinante en el comportamiento humano, sino que en todo caso exacerba, potencia la conducta de alguien. En realidad él, el instinto asesino lo tenía adentro. Quizás la droga lo ayudaron a sacar, porque la finalidad de todo finalmente fue la codicia y fue el robo, hacerse de dinero con algo que no era suyo. Este programa nuevamente va en memoria de estas dos personas, de las víctimas y de sus familiares que hasta hoy día lo recuerdan. Llegamos al final de Escena del Crimen, agradeciéndole otra vez por la presencia de siempre. Y no se olvide que puede volver a ver este capítulo en la plataforma de YouTube, que tiene un canal donde están todos los capítulos de este programa. Hasta otra próxima historia, aquí por Unicanal en Escena del Crimen.